Patricio Donoso, legislador por Creo, partido de oposición, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Buenos días, Jorge. Listo, al pie del cañón, como siempre. Muy bien, empiezo preguntándole por Creo y por su líder, Guillermo Lasso. Entiendo que él estuvo en España y sufrió un percance, Sí. lo leí en alguna parte, pero han pasado más de 100 días de las elecciones y él ha hecho mutis por el foro. Es que tuvo un percance complicado, Jorge, y Pero sí, vale la pena. 100 días, arquitecto. Es que vale la pena explicar a la opinión pública que se complicó seriamente porque se rompió algún hueso de la pierna derecha. Me parece que el peroné, no estoy muy seguro porque no tengo mucho de médico, aunque mi padre sí lo era, y se complicó severamente, primera Sí, cosa. Aún así 100 días suena Sí, claro. a demasiado tiempo para Lo que el pasa es silencio. que en política hay que saber decir las cosas con fortaleza, y cuando se lo dice todo el tiempo, pues hoy que vivimos momentos complejos en el país, pues como que se diluye cualquier mensaje. Los mensajes, Jorge, tienen que ser directos, tienen que ser oportunos y tienen que tener la suficiente fuerza para que la opinión pública escuche, mastique ese mensaje o esa verdad dicha por nuestros líderes. Y sin duda alguna, Guillermo Lasso, más allá de los 100 días que usted hace referencia, sigue siendo el referente de una oposición absolutamente inteligente, absolutamente triple R. Pero Y si usted me da tiempo, le explico lo que es la oposición triple R. Ya le voy a pedir que me lo explique. Por favor. Pero igual me parece, para que usted diga que Guillermo Lasso es el referente. Es el referente. Un referente silencioso. Es un referente ¿Cómo puede talentoso, ser eso? más allá del tema médico que Pero le si acabo el de talento explicar. no se lo expone. Hay que no exponerlo, se- pues. Pero en el silencio no se expone ningún talento. ¿Y desde cuándo acá 100 días son muchos o son poco? Todo depende de la señal que quiere dar esa referencia. Y la referencia de Guillermo Lasso es precisamente los 100 días, que tradicionalmente en el Ecuador se le da al régimen ganador para que ponga las cosas en orden. Pasados esos 100 días, tenga usted la certeza. Y le hago notar que este régimen ya está 6 años y No, medio. pero desde que participó en la campaña el 17 de febrero, Guillermo Lasso fue muy claro en decir que inauguramos una oposición seria, y los 100 días comienzan a partir del día en que se inaugura esa oposición. Por eso quiero hacer mención a las 3 R's que darán el rumbo de nuestra oposición. ¿Qué son cuáles? La primera, la R de responsable, porque nosotros vamos a hacer una oposición inteligente, responsable, propositiva, Jorge. Vamos a presentar proyectos de ley que combatan lo que pudimos percibir, más allá de que de hecho lo sabíamos en la campaña electoral, que combatan el desempleo, que cada vez es mayor, que combatan la pobreza. Hay casi 2 millones de ecuatorianos que reciben el bono de la pobreza y algunos jactanciosos hablan de aquello como mérito. Y vamos a combatir la inseguridad para que la familia ecuatoriana puedan salir juntos un sábado a pasearse en familia y que no deba alguien que quedarse cuidando la casa, porque los que salen eventualmente no regresan o regresan violados o asaltados. Esa es la primera R, cumplir con los casi 2 millones de votos que recibió Guillermo Lasso y el movimiento Creo. R responsable. La segunda R, La segunda es de respetuosa, respetuosa. en el sentido de que ¿Y cuál es la diferencia entre respetuosa y timorata, tibia? es básicamente lo mismo ser responsables y respetuosos, porque parte de la responsabilidad es respetar a quien ganó las elecciones. Respetar en el sentido de que, pero déjeme terminar esta frase, Sí. respetar en el sentido de que tiene el deber, no solamente el derecho de gobernar el país, sino el deber de hacerlo bien, preocupado de la gente pobre, del desempleo, firmar acuerdos comerciales, atraer la inversión extranjera. A eso me refiero con respetuosa. Respetuosa porque sabemos que tienen un número importante de legisladores y nosotros vamos a hacer una fiscalización respetuosa, sin matar a nadie ni denostar del ministro que sea llamado. Perfecto, me parece muy bien, pero se puede ser respetuoso frente a un gobernante que al que opina distinto le dice mediocre, payaso, idiota, imbécil. Es que ahí viene la tercera R. Caretuco, cara de estreñido. Así es que ahí viene la tercera R, Jorge. ¿Cuál? Respetable. Nosotros vamos a hacer una oposición respetable, porque nosotros también ganamos las elecciones, pues nosotros en apenas un año de vigencia jurídica como movimiento político somos la primera fuerza política de oposición. Repito, para los que no me entendieron bien, la primera fuerza política de oposición somos nosotros, del movimiento Creo, en apenas un año de vigencia jurídica. ¿A quién le está mandando el mensaje? A los que están viéndonos, ¿A la izquierda? ¿A Mauricio Rodas? a los que nos están viendo, a todos por igual. Pero Nosotros somos sonó eso diciendo, repito para los que no me entendieron. los que no entendieron, si quieren se los vuelvo a repetir por tercera vez, nosotros somos una oposición respetable porque ganamos las elecciones, porque en un año de vigencia jurídica sacamos casi 2 millones de votos, porque tenemos la principal fuerza política de oposición en la legislatura, en número y en calidad también, mil disculpas del decirlo, pero esa es nuestra oposición, responsable, respetuosa, pero muy respetable. Ya. Ahora,
a un gobierno al que en general se lo describe como autoritario, como impositivo, como poco democrático, ¿esas tres R's funcionan? ¿O habría que más bien ponerle otras siglas que digan una oposición vigorosa, una oposición seria, una oposición constante? Podemos aumentar todo tipo de adjetivos o de posiciones, pero todo se resume en que somos una oposición que está garantizada además por la Constitución de Montecristi, una oposición que debe estar garantizada. Constitución que funciona cuando le conviene al gobierno. Por supuesto, ¿no? pero y usted sabe que yo me puse a la Constitución de Montecristi, pero soy de los que los respeto, pues. Y lo que me molesta es que algunos que estuvieron a favor de la Constitución de Montecristi e inclusive la redactaron son los primeros en violarla permanentemente. ¿De quién estamos hablando ahora? De aquellos que no hicieron valer la ley, por ejemplo, del Código de Democracia y de la Constitución con respecto al sistema de adjudicación de escaños, con respecto a respeto. Este es un mensaje contra la izquierda. Es un mensaje contra los que violaron la ley. Es más, le explico. O sea, pero los que... Es que yo no quiero ser tajante contra una izquierda, porque hay algunos que dicen que no lo son, pero que también violaron el Código de la Democracia. Me explico. Sí, porque la izquierda, la gente que se aglutinó en torno a Alberto Acosta y Ruptura de los 25, son los dos grupos que participaron en la redacción de la Constitución, que fueron partícipes del montaje de esta estructura institucional. Así es, pero y no, que ahora se dicen de oposición. Así es, pero no fueron los que violaron el Código de Democracia. ¿Quiénes fueron entonces? El gobierno, pues. El gobierno porque mire, el Código de Democracia tuvo algunas reformas, por ejemplo, en la adjudicación de escaños, y no a través del voto, sino del veto. Acuérdese usted, a través del veto se cambió el sistema de adjudicación de escaños, resucitando a un muerto, que era el sistema de Hunt. Segundo, violaron todo el proceso o el procedimiento que debe tener el control de la publicidad oficial. En fin, frente a ello, nosotros vamos a hacer lo que toda oposición debe hacer, de acuerdo a la Constitución, que aunque no nos guste, es la Constitución, respeto y papel preponderante de una oposición responsable. El tema es que, por lo que se vio en los primeros días del nuevo Congreso, sí. Asamblea, hay que decirle ahora Asamblea, porque si no le dicen esto es los viejos años de la partida. No, yo me califico de legislador, Jorge. Claro. Por lo que se vio, la oposición está dispersa, la oposición no se ha integrado, no ha logrado formar un frente, con lo cual esa oposición, que ya tenía pocas posibilidades de pesar algo, de significar algo en el país, prácticamente va por ahí, Jorge, no va a existir. Usted y otros periodistas acuciosos hubiesen sido los primeros en preguntarnos ¿cómo es que hicieron un bloque con el MPD y Pachacútec? Nadie ha dicho el MPD y Pachacútec. Es que es la otra oposición que hay, pues. ¿No? Y los partidos del centro izquierda a la derecha. Si nosotros hubiésemos pactado por tener una posición en el CAL, por ejemplo, con Sociedad Patriótica, nos hubieran cuestionado. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a hacer una oposición, y es parte de la primera R, responsable, en el sentido de que somos auténticos. Nuestro papel en la legislatura es presentar nuestros proyectos. La Constitución dice que necesitamos por lo menos tener el 5% de asambleístas para presentar una ley. Para nosotros suficiente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser propositivos y vamos a presentar proyectos de leyes importantes para la gente. Si se suman los que se suman, y los que no se suman, no se suman. Ninguna de las cuales pasará, que no tienen ni lejanamente los votos. Eso hay que preguntarle a los que voten en contra. Y yo le voy a decir un proyecto de ley que no le veo a Alianza País votando en contra. Y si vota en contra, el costo político será de esos. ¿Cuál? La ley que va a generar un seguro agropecuario para los más pobres de los más pobres, porque los industriales, comerciantes, bien o mal, tienen asegurados sus tornillos y sus fábricas. Además, la mayoría de ellos han hecho mucha plata estos años. Sí, en cambio, la plata que ha tenido el Ecuador por el precio. En cambio, el pobre agricultor, yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y usted lo sabe, viene una helada, viene una sequía y lo pierden todo. Y después, a remate, viene una inundación y lo vuelven a perder todo. Animales y sembríos. ¿Y sabe lo que hace el Estado? El poder público, incluido el actual gobierno, un decretito de emergencia, la plata nunca llega y hasta la próxima sequía. No, mi proyecto de ley será sembrar de árboles, llenar de árboles del país para frenar en gran medida y en forma, siento que es a largo plazo,
las sequías perversas, y tenemos varias ventajas de eso. Al arbolizar generaremos miles de plazas de trabajo y empleo donde no está precisamente la mano de obra calificada, el campo. Segundo, vamos a cuidar el costo de la canasta básica. Tercero, vamos a cuidar inclusive las carreteras y los puentes que ha construido pues la Revolución Ciudadana con esas inundaciones que vienen después de la sequía. Y cuarto, ese seguro agropecuario tendrá una garantía. ¿Cuál es la garantía? Los millones de dólares, miles de millones de dólares que valdrán esos bosques a largo plazo. Ya. Pero termino la idea. Sí. Si esto no es apoyado por Alianza País, habrá que preguntarles a ellos por qué no apoyan un proyecto positivo. Claro. Ya, perfecto. Y cuénteme, se decía que usted iba a ir a la comisión esta, la que le llaman CAL, comisión entiendo que es de administración de la legislatura, que es la comisión verdaderamente importante, que usted era el candidato. Hay otra más importante, la de fiscalización. Bueno, ya no existe. No, existe. La señora Silvia Salgado, del Partido Socialista, la convirtió en comisión de archivo. Así lo decían. Todo lo que era fiscalización lo mandó al archivo. En este país ya no se fiscaliza. Así es, pero aparte de la fiscalización, y voy a responderle su pregunta porque nunca la he evado, aparte de la fiscalización, yo quería la de régimen económico. Estoy en la de desarrollo económico. Bueno, algo es algo, en el sentido de que puedo... Pero no iba a ir usted a la CAL, ¿no era el candidato de su partido para ir a la CAL? No, el candidato de nuestro partido, cuando decidimos proponer esto, el propio 14 de mayo, cuando nos instalábamos y nos inaugurábamos como asambleístas, fue Ricardo Moncayo, de la provincia de Chimborazo. Ya, muy bien. ¿Usted se siente contento de asambleísta? ¿Se siente a gusto? ¿O siente que está frustrado porque con los votos de la oposición no llegan a nadie y por lo tanto ustedes ni pincharán ni cortarán en la asamblea? Voy a hacer el mejor de los esfuerzos porque nosotros pinchemos y cortemos. Pinchemos y cortemos, hago uso de sus palabras, para que una vez que propongamos proyectos positivos, si no son apoyados y aprobados, usted mismo deberá preguntarles a los de oposición por qué se pusieron. Por ejemplo, a la zona franco-hospitalaria. Hay un déficit hospitalario de 5 a 6 mil camas, proyecto de Guillermo Lasso. Él propone que todo, y nosotros lo vamos a hacer, que todo aquel inversionista extranjero o nacional, no hay que ser xenófobo, que invierta en el sector salud, tenga una exención tributaria importante. Hablaremos cuando, sí, claro. cuando llegue, no es el momento, pero le digo, ¿usted no se siente frustrado en la asamblea? Dígamelo en 2 palabras. No, todavía no, apenas... Todavía no, ahí están 2 palabras. Todavía no. He asistido a 4 sesiones, Jorge, y espero seguir, y no voy a faltar, por supuesto, en la medida de mis posibilidades y capacidades, porque quiero hacer una legislatura diferente. Que no me la dejen, el tiempo lo dirá. Todavía no. Así es. Mi respuesta sería, pronto lo estará frustrado. Gracias, arquitecto, por haber estado aquí. Muchas gracias. Patricio Donoso, iba a ser candidato, ya fue elegido, el 17 de febrero fue elegido, es asambleísta por, creo, el movimiento que encabeza Guillermo Lasso.